Imaginen un mundo donde los cultivos no pueden crecer bien porque el suelo no tiene suficientes nutrientes. Pues así era la agricultura antes de que existiera una manera de fabricar amoníaco de forma masiva. Esto y más les explicaremos en la producción industrial del amoníaco, o proceso Bash. Pues bien, el proceso Haber-Bosch es, sin exagerar, uno de los inventos más importantes de la historia. ¿Por qué dirán ustedes? Pues bien, porque logró hacer algo que la naturaleza hace lentamente: tomar el nitrógeno del aire y convertirlo en una forma que las plantas pueden usar para crecer. Este proceso produce amoníaco, que es la base de la mayoría de los fertilizantes que usamos hoy en día. Sin estos fertilizantes no podríamos producir suficiente comida para alimentar a los más de 7.000 millones de personas en el planeta. Es un proceso que literalmente nos permite cultivar alimentos para el mundo. Y como todo, comencemos por sus inicios. Hace más de 100 años, los científicos sabían que el aire está lleno de nitrógeno, pero no podían obligarlo a reaccionar con el hidrógeno para formar amoníaco. La molécula de nitrógeno es muy fuerte y estable, como un ladrillo difícil de romper. Y los primeros intentos y errores fueron por Wilhelm Oswald, Fritz Haber y Walter Nernst. Wilhelm, en 1900, este científico le dijo a una gran empresa química llamada BASF que había encontrado la forma de hacer amoníaco usando alambres de hierro calientes, pero sus números estaban equivocados. Era imposible producir tanto amoníaco como él decía con las condiciones que usaba. Lo curioso es que, sin saberlo, había usado el material, el hierro, que más tarde sería la clave del éxito. Fritz Haber, este científico, no se rindió. Entre 1904 y 1905 empezó a hacer sus propios experimentos. Al principio tuvo números incorrectos porque era muy difícil medir las pequeñísimas cantidades de amoníaco que se formaban. Y por otro lado, Walter Nernst, otro científico muy respetado, hizo experimentos a una presión más alta de lo normal. Sus cálculos le dijeron que para producir una útil cantidad de amoníaco se necesitarían presiones tan altas que la tecnología de esa época no podía soportar. Él creyó que el proceso era imposible a escala industrial. Pues bien, la idea genial de Haber fue reciclar el gas. Fritz Haber no se dio por vencido. Se dio cuenta que de un concepto fundamental que todos los demás habían pasado por alto, podía ser algo bueno, ¿sí? En lugar de pensar en un proceso de una sola pasada, donde los gases pasan solamente una vez por el reactor y lo que salga, pues salió, él pensó en reciclar. ¿Esto qué significa, dirán ustedes? Pues bien, los gases, o sea el nitrógeno e hidrógeno, entran al reactor y efectivamente solo una pequeña parte se convierte en amoníaco. Y en lugar de desechar los gases que no reaccionaron, se enfría la mezcla para separar el amoníaco líquido. Los gases que sobran, o sea el nitrógeno y el hidrógeno, se vuelven a meter al reactor junto con un poco de gas nuevo para reponer lo que se usó. Y este ciclo se repetía una y otra vez. Esta idea lo cambió todo. Ya no importaba que en cada pasada la conversión fuera baja. Lo que importaba era cuánto amoníaco se podía acumular con el tiempo. A esto se le llamó rendimiento espacio-tiempo. La cantidad de producto que se puede hacer en un volumen de reactor en una hora. Esta fue la idea que hizo que el proceso fuera económicamente viable. Haber también sugirió usar el gas caliente que sale del reactor para precalentar el gas frío que va a entrar. Este simple principio de ahorro de energía es un pilar de las fábricas modernas. Y aquí es donde los ingenieros entran en acción, ya que quisieron llevar la idea al mundo real. Demostrar que algo funciona en un pequeño laboratorio es una cosa, pero construir una fábrica gigante que funcione es otra muy distinta. Aquí es donde entra Carlos Bosch y su equipo en la empresa BASF, la búsqueda del catalizador perfecto. Pues bien, un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química sin consumirse en ella. Haber había usado un metal llamado osmio, que funcionaba muy bien, pero era tan raro y tan costoso como los diamantes. Imagínense la magnitud de este. Era imposible usarlo para una fábrica grande. Alwin Mittasch, un colaborador de Bosch, se puso en una misión: encontrar un catalizador barato y efectivo.
Él y su equipo probaron más de 2.500 fórmulas diferentes en miles de experimentos. Fue una búsqueda masiva. Y el descubrimiento fue en 1909, ya que probaron una muestra de un mineral de hierro llamado magnetita que venía de Suecia. Para su sorpresa, funcionaba excepcionalmente bien. Mittash se dio cuenta que no era el hierro puro lo que funcionaba, sino las pequeñas impurezas que traía la magnetita natural. Y para la receta final, que fue en 1911, ya tenían la fórmula: hierro con un poco de alumina y un toque de potasio. Más tarde añadir calcio lo mejoró un poco más, y este catalizador con ligeras mejoras se sigue utilizando hoy en día. Pero, ¿por qué funciona también este catalizador? Bien, la alumina actúa como un andamio o espaciador. Cuando el hierro se calienta tiende a pegarse y a formar grumos grandes, perdiendo superficie útil. La alumina se interpone y evita que esto pase, manteniendo el hierro bien disperso y con mucha área para que ocurra la reacción. El potasio es un facilitador electrónico. Su trabajo es hacer que la fuerte molécula de nitrógeno se debilite un poco. La transfiere carga eléctrica al hierro, lo que hace que sea más fácil romper el enlace del nitrógeno, que es el paso más lento y difícil de toda la reacción. Esto también ayuda a que el amoníaco recién formado se suelte del catalizador, liberando espacio para que llegue más nitrógeno. El desastre de los reactores que se rompían. Cuando Bosch intentó construir reactores más grandes, ocurrió algo catastrófico. Las gruesas paredes de acero de los reactores se volvían quebradizas y se agrietaban después de solo unas horas de funcionamiento. La causa fue que Bosch descubrió que a altas temperaturas y presiones el hidrógeno era culpable, ya que las moléculas de hidrógeno son tan pequeñas que pueden colarse dentro del acero. Una vez dentro reaccionan con el carbono, que le da resistencia al acero, y forman metano. Este metano ocupa más espacio y al quedar atrapado genera una presión interna que crea pequeñas grietas y vuelve el acero frágil como un vidrio. A eso se le llama fragilización por hidrógeno. Y ante esta problemática, Bosch tuvo una solución ingeniosa. Su solución fue brillante y poco convencional. En lugar de usar una sola pared de acero, construyó el reactor con una doble pared. Un revestimiento interno de hierro dulce que es blando y no tiene carbono, por lo que el hidrógeno no puede dañarlo. Y una carcasa externa de acero resistente que aguantara la alta presión, para evitar que el hidrógeno que lograra pasar el revestimiento dañara la carcasa. Bosch le hizo pequeños agujeros, los famosos agujeros de Bosch. Estos agujeros permitían que el hidrógeno escapara de manera controlada y segura hacia el exterior, sin poner en peligro la estructura. Continuando con el proceso Haber-Bosch y una vez establecido el catalizador a utilizar, Fritz Haber y Karl Bosch se vieron en la necesidad de evolucionar sus reactores, esto en específico adaptando sus convertidores de tal forma que les permita obtener el mayor rendimiento posible de amoníaco gas. Un convertidor es el recipiente en donde ocurre la reacción química. Es un equipo de intercambio térmico diseñado para enfriar rápidamente materiales en procesos industriales que operan a altas temperaturas. La reacción para formar amoníaco es exotérmica. Esto se debe a que la energía liberada al formar los enlaces en el amoníaco es mayor que la energía necesaria para romper los enlaces en el nitrógeno molecular y el hidrógeno molecular. Como resultado de la reacción, el sistema pierde energía al entorno en forma de calor. Si el reactor se calienta demasiado, la reacción deja de ser favorable, produciendo menor rendimiento de amoníaco y a menor pureza. Por eso es necesario ir enfriando la mezcla de gases a medida que avanza la reacción. El objetivo es optimizar la cinética química de la reacción y establecer la temperatura ideal para la obtención de amoníaco. Para esto se utiliza un convertidor de enfriamiento indirecto. El convertidor de enfriamiento indirecto hace fluir el gas entre cada capa de catalizador, disponiendo entre ellos un intercambiador de calor. Este equipo enfría el gas de reacción y al mismo tiempo usa el calor para generar vapor de agua a muy alta presión, en este caso 125 bares. En ocasiones los lechos de catalizador y los intercambiadores están en una sola carcasa gigante. Otra disposición que se utiliza es que los recipientes estén separados pero interconectados. Este convertidor resulta muy eficiente energéticamente debido a que el vapor obtenido se utiliza para mover turbinas y generar electricidad.
Este diseño es el más utilizado actualmente. Otra problemática que tuvieron fue con la presión. Esto debido a que la reacción sea rápida, se utilizaron gránulos pequeños de catalizador, obteniendo una mayor área superficial de contacto. No obstante, en los reactores antiguos eran de flujo axial, donde el gas va de arriba hacia abajo, y los gránulos pequeños generaban mucha resistencia al flujo, lo que influía directamente en una caída de presión, obligados a usar gránulos más grandes que resultaron ser menos eficientes. Optaron entonces por cambiar la dirección del flujo de gas. Primero un flujo radial, que en lugar de ir de arriba hacia abajo, el gas fluye de adentro hacia afuera, a través de un anillo catalizador. Este diseño permitió utilizar partículas pequeñas de entre 1.5 a 3 milímetros, con caídas de presiones mínimas. Una vez establecido el proceso de síntesis industrial de amoníaco, se recurre a la fabricación de la materia prima, es decir, hidrógeno molecular y nitrógeno molecular, para mezclarlos en proporción exacta de 3 a 1. Esto se logra utilizando el reformado con vapor de gas natural, en el que se obtiene hidrógeno a partir de gas natural, que es principalmente metano. Este proceso consta de dos pasos principales: el reformador primario, en el cual el gas natural se mezcla con vapor de agua, se hace pasar por tubos especiales de níquel y cromo llenos de catalizador de níquel, que están en un horno a una temperatura de 750 a 800 grados Celsius. El metano y el agua reaccionan para formar hidrógeno y monóxido de carbono. Esta reacción es exotérmica y la conversión es parcial, solo del 65%. Después tenemos el reformador secundario, en donde se inyecta aire a través de un quemador especial y el oxígeno oxida una parte del gas hidrógeno, lo que eleva la temperatura a 950 a 1000 grados Celsius, proporcionando el calor necesario para que el resto del metano que no reaccionó se reforme. Lo más importante de esta reacción es que el nitrógeno se obtiene del aire que se queda en la mezcla, y es así como se obtiene el nitrógeno molecular, necesario para la formación del amoníaco. Posteriormente a esta obtención, se limpia y se purifica el gas, quitando las impurezas y lo que no sirve. El gas que sale reformado se le conoce como gas de síntesis crudo y requiere de una limpieza. Generalmente se utiliza con una conversión de monóxido de carbono. El monóxido de carbono resulta ser una impureza, pero también es una oportunidad para obtener más hidrógeno. Se utiliza entonces temperaturas mayores a 400 grados Celsius y un catalizador de óxido de hierro y cromo, reduciendo el monóxido de carbono a aproximadamente un 2 o 3% de la mezcla total. Después se baja la temperatura a menos de 200 grados Celsius y se utiliza otro tipo de catalizador, esta vez de cobre y zinc y aluminio, reduciendo el monóxido de carbono de 0.02% a 1.03%. Después, una vez obtenido el dióxido de carbono, se elimina lavando el gas con soluciones químicas especiales en una torre de absorción. Como proceso final, se utiliza un catalizador de níquel, haciendo que todo el dióxido de carbono se convierta en metano. Finalmente, el metano obtenido se utiliza como materia prima para obtener el nitrógeno molecular y el hidrógeno molecular en la síntesis de amoníaco. El ciclo final: síntesis, separación y reciclaje. Una vez que tenemos nuestro gas de síntesis limpio, está listo para la etapa final: comprensión. El gas se comprime a una presión altísima, entre 150 y 300 bares. Esto quiere decir que la presión de los neumáticos de un carro es de apenas 2.5 bares. Síntesis en el convertidor. El gas comprimido entra al convertidor moderno, de enfriamiento indirecto, por ejemplo. Pasa por las camas de catalizador de hierro y una parte se convierte en amoníaco. Separación. La mezcla que sale del reactor, que contiene amoníaco, nitrógeno e hidrógeno, comienza a enfriarse y así es como el amoníaco se licúa, o sea, que se vuelve líquido y se separa fácilmente en un tanque. Y finalmente, reciclaje. El nitrógeno y el hidrógeno que no reaccionaron se envían de vuelta al compresor para comenzar el ciclo otra vez. La pequeña porción de gas que no se recicla, o sea, como una purga. Se trata para recuperar el hidrógeno valioso que pueda contener. Eficiencia y sustentabilidad.
un proceso que se mejora constantemente. Las plantas modernas de amoníaco son maravillas de eficiencia energética, esto siendo la integración de energía. ¿Recuerdan el calor que se recupera en los convertidores y reformadores para hacer vapor? Pues, este vapor se usa para mover las turbinas que accionan los compresores principales. Esto hace que la planta sea casi autosuficiente en energía. Reducción dramática del consumo. Gracias a todas estas mejoras que se han implementado mientras pasan los años, la energía necesaria para producir 1 tonelada de amoníaco ha bajado drásticamente. En 1940 se necesitaban unos 88 gigajulios de energía por solo 1 tonelada. En una planta moderna solo se necesitan apenas unos 28 por tonelada, incluyendo un límite teórico. El límite mínimo de energía, según las leyes de la física, está alrededor de 20.9 gigajulios, incluso solo por 1 tonelada. Entonces, muy cerca del límite. A día de hoy, la manera más eficiente y barata para producir amoníaco es usando el gas natural para obtener hidrógeno. Sin embargo, esto depende del precio del gas. El gran reto para hoy es el medio ambiente, la sustentabilidad. La producción tradicional genera muchísimo dióxido de carbono. Entonces, la solución que tenemos para el futuro son las siguientes promesas. Se busca un amoníaco verde. Producirlo usando energías renovables y electrólisis del agua para hidrógeno limpio. Además, se investiga la fijación biológica del nitrógeno mediante ingeniería genética, teniendo de base lo que hacen las bacterias para que los propios cultivos puedan generar su fertilizante de manera natural. En conclusión, el proceso de Haber-Bosch es más que una reacción, es un logro monumental de la ciencia y la ingeniería. Ha sido un placer ayudarles a desglosar este fascinante e histórico crucial proceso químico. Gracias por su atención.